Muy buen día, estimados estudiantes. En anteriores clases nos ha tocado revisar distintos temas, en primer lugar generales, cuando nosotros veíamos la teoría de los actos, de los hechos y actos jurídicos. Posteriormente nosotros hemos analizado la temática de la relación jurídica, que son temas importantes para todo el derecho y que ustedes, bueno, ya conocen, ¿no? Ya los hemos revisado, hemos tratado de distinguir cuándo estamos ante un hecho jurídico, cuándo estamos ante un acto jurídico y cuándo se trata de un negocio jurídico. Nosotros, estimados estudiantes, tenemos interés en esa temática debido a que la responsabilidad puede llegar a surgir de hechos jurídicos, así como de actos jurídicos, ¿no? Entonces, es por eso que hemos revisado aquello. Posteriormente hemos visto la relación jurídica que tiene algunos elementos, entre los cuales estará un sujeto activo, un sujeto pasivo, estará el objeto y el nexo jurídico o vínculo jurídico, también llamado relación jurídica. El sujeto activo, en mérito a lo que la ley establece, en mérito a ese vínculo jurídico, tiene esa facultad de exigir algo al sujeto pasivo. Puede ser la entrega de un bien, puede ser puede ser que desarrolle cierta conducta. Entonces, eso ya lo hemos analizado también y lo hemos analizado de manera exhaustiva. El sujeto pasivo tendrá que desempeñar una función a favor del sujeto activo, ¿no? Cuando nosotros desarrollábamos esta temática, bueno, también estábamos desarrollando una temática relacionada a nuestra materia. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad, del momento que uno genera un daño a otro, surge una relación jurídica y la persona que ha sido víctima de un daño podrá exigir la reparación de ese daño al sujeto pasivo, ¿no? Digo, sí, al sujeto pasivo. Es decir, a quien ha generado el daño, pero también hay diferentes formas de responsabilidad. Una vez que hemos concluido esta temática, hemos empezado con la temática de la responsabilidad, ya, ¿no? Hemos revisado su historia, hemos visto cómo a lo largo del tiempo la responsabilidad va cambiando de responsabilidad civil objetiva a responsabilidad civil subjetiva y finalmente estamos ante una, la palabra sería, hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto a la responsabilidad objetiva, debido a que los riesgos que se dan en la sociedad, bueno, implican que los daños puedan ser exista riesgo de que existan daños, ¿no? Entonces, tras haber realizado estas precisiones, hemos analizado también las diferencias entre los sistemas de responsabilidad y hemos visto que se puede diferenciar entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. La responsabilidad civil que va a tener como finalidad la reparación del daño, es decir, devolver a una persona al mismo estado que se encontraría en caso de no haber surgido el daño. Y también hemos visto la responsabilidad penal, ¿no? Que implica un reproche que se va a dar en caso de vulnerar ciertos aspectos establecidos por ley, ciertos aspectos determinados por la ley, ciertas conductas que la ley específicamente los establece. Entonces, hemos realizado también la diferenciación entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Esto nos ha permitido tener una perspectiva más clara de lo que es la responsabilidad, pero todavía no sabemos claramente lo que es la responsabilidad. Hemos intentado decir qué es la responsabilidad cuando nosotros analizábamos los aspectos generales y decíamos que la responsabilidad es la consecuencia jurídica que emana una vez que uno infringe la ley, ¿no? Pero no es tan fácil y los teóricos al menos han tratado de darnos diferentes perspectivas de lo que es responsabilidad. En las siguientes clases, es decir, la clase de hoy y la clase del siguiente sábado, nosotros vamos a explicar cuáles son las perspectivas que se han dado sobre la responsabilidad. Es decir, hay autores que han intentado conceptualizar qué es responsabilidad, han intentado responder qué es la responsabilidad y nosotros vamos a dedicarnos en estas dos clases
a revisar su pensamiento, sus perspectivas, y si efectivamente estas perspectivas estaban en lo correcto o no, ¿no? O si eran insuficientes. Entonces yo les pido a ustedes mucha atención en esta temática. Esta temática es trascendente para que nosotros día a día nos acerquemos más a este concepto. El concepto de responsabilidad, estimados estudiantes, no es simple, no es fácil, es un término, como habíamos visto ya anteriormente, ambiguo, es un término complejo, es un término vago. Al tratar el concepto jurídico de responsabilidad, entonces la teoría del derecho se encuentra con un panorama caracterizado por estas dos, ¿no? Por estos dos, por la ambigüedad y por la vaguedad. Es decir, que la palabra responsabilidad puede tener diferentes significados, por eso es ambigua, ya que nos encontramos ante un sistema de responsabilidad penal y otro de responsabilidad civil. Es decir, la responsabilidad puede significar ambos, ¿no? Pero además, estos sistemas no van a tener siempre puntos en común, ¿no? Cuando nosotros realizábamos el trabajo de las diferencias entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, nos hemos dado cuenta que no comparten necesariamente muchos puntos en común, ¿no ve? De hecho, ustedes han hallado diferencias entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. El hecho de que sean diferentes estos conceptos hace que para nosotros sea difícil encontrar una definición de lo que es responsabilidad. Además, el término responsabilidad es vago, es decir, que los significados no son claros. No tanto en la responsabilidad penal, ¿no? Nosotros hemos visto que la responsabilidad penal usualmente se tipifica, bueno, se tiene que tipificar, al menos en el derecho penal, eh, también en otras formas de responsabilidad sancionatoria, tiene que establecerse de manera clara qué conductas van a tener ciertas consecuencias que puedan implicar una pena, ¿no? Entonces, es claro cuando estamos ante la responsabilidad penal porque la ley nos dice claramente, ¿no? Aquel que mediante engaños o artificios lograre en otra persona un desprendimiento patrimonial para beneficio de sí o de un tercero, generando ese beneficio indebido, entonces estamos ante un delito de estafa, ¿no? Entonces la ley nos describe de manera clara en la responsabilidad penal cuando estamos ante ante tal responsabilidad, ¿no? Y cuándo vamos a estar ante las consecuencias consiguientes. Pero en la responsabilidad objetiva, estimados estudiantes, los significados no son claros, ¿no? Todavía no se sabe, todavía no son claros los criterios de imputación, ¿no? Es decir, ¿cómo diríamos? Los factores de atribución se le llama, es decir, no se sabe claramente cuándo hay riesgo, cuándo no hay riesgo, entonces, y todavía no abandona esta temática de la culpa, según nos dicen algunos autores, ¿no? Pese a que estemos en responsabilidad civil objetiva, que en realidad no debería considerar la culpa, según los autores, en realidad todavía se analiza si hay algo de culpa, ¿no? Entonces, estamos ante conceptos vagos y ambiguos, como habíamos dicho. Ante estos problemas, la teoría del derecho, es decir, aquellos estudiosos del derecho, lo que van a buscar es reconstruir este concepto de responsabilidad y van a tratar entonces de darnos una definición satisfactoria, ¿no? Esto es mucho más fácil, claro está, cuando tenemos un sustento en la vida real. Me imagino yo una persona que estudia anatomía, claramente podrá decir, ¿no? Estos son los riñones, este es el aparato digestivo, este es el cerebro, etcétera. Entonces, es más fácil definirlo porque hay una correspondencia con la realidad, ¿no? Es decir, alguien que sepa anatomía sabe cuál es el órgano y cuáles son las funciones porque esto tiene un sustento empírico. En cambio, nosotros en derecho trabajamos con conceptos y esos conceptos se aplican en la vida real. Entonces, si bien se aplican los mismos, es complejo, mucho más cuando la responsabilidad se da en diferentes circunstancias, ¿no? Analicemos entonces los intentos de reconstrucción
del concepto jurídico de responsabilidad. Los teóricos del derecho, entonces, han intentado, reiteramos, establecer cuál es el concepto de responsabilidad y ha habido dos tendencias marcadas al respecto. Uno va a ser un modelo unitario y otro va a ser un modelo plural. ¿Qué significa esto? Que ha habido autores que intentan elaborar un concepto de responsabilidad que comprenda todos los conceptos de responsabilidad que nosotros hemos visto. Es decir, tratan que en un solo concepto pueda encajar, digámoslo así, en todas las formas de responsabilidad que hemos visto. ¿Lo ven? Nosotros hemos visto sistemas de responsabilidad civil, objetiva, sistema de responsabilidad civil subjetiva, y hemos visto el sistema de responsabilidad penal. Entonces, lo que van a procurar los autores a los cuales se ha encasillado dentro de un modelo unitario es darnos una definición general dentro de la cual pueda comprenderse estos conceptos que ya hemos analizado. Pero también hay modelos plurales. Los modelos plurales asumen la existencia de diferentes conceptos de responsabilidad. Ellos nos dicen, hay diferencias en la responsabilidad y lo que se busca es, de estos se va a disgregar las diferentes formas señaladas. Entonces hay diferentes significados de lo que es responsabilidad para el modelo plural, y el modelo plural lo que va a tratar de hacer es relacionar esos conceptos, pero siempre reconociendo que son diferentes, ¿no? Que hay esas diferencias. ¿Se comprende hasta ahí? Entonces, esas son las tendencias, ¿no? Para darnos esa definición, para darnos ese concepto de lo que es la responsabilidad. Empecemos revisando los modelos unitarios, ¿ya? Entre los modelos unitarios nosotros podemos encontrar a la perspectiva de Hans Kelsen. Hans Kelsen nos va a decir que la responsabilidad es una reacción, ¿ya? Esta perspectiva concibe a la responsabilidad como la reacción del ordenamiento jurídico ante la infracción de una norma cuando se dan las condiciones establecidas por el mismo ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, el ordenamiento jurídico ya nos establece una reacción para ciertas conductas, una reacción, una sanción. Por lo cual, estimados estudiantes, parte de un acto contrario a derecho, concibiéndose como un reproche aplicable tanto a la responsabilidad penal como a la responsabilidad civil. Como nosotros podemos ver en esta perspectiva, entonces, Kelsen nos está diciendo básicamente que el sujeto y la sanción que se atribuye a ese sujeto van a ser iguales a la responsabilidad. ¿No ve? La responsabilidad es esa reacción del ordenamiento jurídico ante la infracción de la ley. Pero veamos un poquito más. Hans Kelsen relaciona la responsabilidad a las obligaciones que nosotros tenemos. A las obligaciones que nosotros tenemos. Lo que nos dice este autor es que la ley establece diferentes obligaciones, ¿no? La ley establece diferentes obligaciones que nosotros debemos cumplir. Pero el momento en que incumplimos esas obligaciones, en el momento en que nosotros rompemos esas normas establecidas por la ley que nos obligan a algo, nace la responsabilidad que va a ser la que determine una sanción. Entonces es una secuencia que podemos identificar, ¿no? La ley establece todas las obligaciones que tenemos. Si nosotros rompemos esas obligaciones establecidas por la ley, ahí es donde viene la responsabilidad para atribuirnos a nosotros como sujetos que hemos roto esa norma, que hemos incumplido una obligación, una sanción. Nos va a atribuir esa sanción. Determina quién cumple la sanción y la sanción que tiene que cumplir. Por lo tanto, para Kelsen, que una persona sea legalmente responsable de determinada conducta o que sobre ella recaiga la responsabilidad jurídica de la misma, significa que está sujeta a una sanción en el caso de un comportamiento contrario. A ver, para Hans Kelsen, reitero, la responsabilidad surge cuando uno
realiza un acto contrario a las obligaciones establecidas previamente. Uno rompe esas obligaciones y tendrá entonces como consecuencia esa sanción. Hans Kelsen además diferencia los tipos de responsabilidad, ¿ya? Según la relación entre el obligado y el sujeto responsable. No siempre, esto es importante, no siempre el obligado va a ser el mismo responsable. Hay veces en que una persona es la obligada de no dañar, pero otra persona puede ser la responsable. Por ejemplo, y en nuestro código podemos mencionar la responsabilidad de los patronos o comitentes, ¿no? Respecto de las labores de sus empleados o comisionados. Si un empleado, dentro del ejercicio de sus funciones, realiza un daño a alguien, el empleador es el que va a ser el responsable. Entonces, nosotros, si vemos esto, según la relación entre el obligado y el sujeto responsable, hay responsabilidad directa y hay responsabilidad indirecta. La responsabilidad directa va a implicar que la obligación y la responsabilidad recaen sobre un mismo sujeto. Esta concurre usualmente en la responsabilidad penal. Nosotros, o bueno, ustedes también van a analizar en la materia de derecho penal que la responsabilidad penal es personal, ¿no? Es decir, una persona penalmente no puede responder por otra. Una persona no puede ir a la cárcel por lo que haya hecho otra, ¿no ve? Entonces, bueno, solo podrá hacerlo en los casos establecidos específicamente por ley y cuando esa injerencia sea un delito. Eso ya lo van a analizar con mayor detalle, claro está, ¿no? Pero usualmente esta concurre en la responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad, una de las características de la responsabilidad penal es que es personal. Un sujeto, a ver, vamos con un ejemplo. Un sujeto tiene la obligación de abstenerse de golpear a otro. El ordenamiento jurídico así lo establece. El momento que establece, o bueno, el momento que regula y el momento que tiene normas jurídicas que nos dicen que el delito de lesiones tiene una pena. ¿No ve? Entonces ahí se está estableciendo, en otras palabras, que ese sujeto no debe golpear a otras personas. Esa es la obligación establecida en la ley. Pero en caso de incumplir esta obligación, resulta responsable. También podemos encontrar esta responsabilidad directa en la responsabilidad civil subjetiva. En la responsabilidad civil subjetiva, estimados estudiantes, nosotros nos encontramos ante un sujeto que ha generado un daño a otro y tiene que reparar, por consiguiente, el daño a esa otra persona. ¿Ya? A esa otra persona a la que ha causado el daño. Por ejemplo, yo abro mi puerta, ese es un ejemplo que decíamos, ¿no? Yo abro la puerta y lastimo a alguien. O una persona está llevando su televisor y yo abro mi puerta que es hacia afuera, se abre la puerta hacia afuera, hacia la calle. Una persona está llevando el televisor y por el choque yo hago que se caiga esa televisión, ¿no? Por haber abierto rápido. O yo estoy en una bicicleta en un lugar, en un pasaje peatonal y una persona está con todas sus compras que están en frascos de vidrio, ¿no? Entonces yo le choco a esa persona, yo choco con esa persona y, bueno, genero un daño destruyendo todo lo que esa persona había comprado. Entonces ahí sí estamos ante una responsabilidad penal, digo, civil, subjetiva y también va a ser una responsabilidad directa porque yo tengo que reparar el daño que he generado, ¿no ve? Pero hay también responsabilidad indirecta, es decir, el obligado es distinto al responsable. El obligado es el que no tiene que causar el daño y el responsable es el que tiene que terminar por reparar el daño, por ejemplo. Un ejemplo de esto lo encontramos en la responsabilidad de los padres por hechos dañosos de los hijos. ¿No ve? Nosotros sabemos que, bueno, vamos a ver, mejor dicho, en nuestra materia que las personas somos imputables civilmente a partir de los 10 años, ¿ya? A partir de los 10 años, pero de los 10 años hasta los 18 años, si es que el menor de edad ha generado un daño, pese a que, bueno, sea imputable, los padres también van a poder hacerse responsables de esos daños generados. ¿No ven? Entonces, el obligado
En este caso es el menor de edad, que no tenía por qué generar daños, pero el responsable, es decir, aquella persona a la que se le atribuye las consecuencias jurídicas, es el padre. Entonces hay una responsabilidad indirecta en esos casos. También en el caso que les había dicho, ¿no? La responsabilidad de los patronos comitentes y comitentes. La responsabilidad, según el carácter del sujeto responsable, puede ser individual o puede ser también colectiva. La responsabilidad va a ser individual puede darse de manera directa o indirecta, lo que hemos visto, ¿no? Y va a ser una sola persona la que tiene que soportar la sanción, ¿ya? Entonces la responsabilidad individual puede darse en cualquiera de los ejemplos antes mencionados. El padre respecto a los daños generados por el hijo, o la persona que no tenía que golpear a otra y aún así lo hizo y terminó siendo responsable, ¿no? Entonces la responsabilidad será individual cuando es una persona la que tiene que soportar esa sanción. Decimos sanción porque esa es la perspectiva de Kelsen, ¿no? Kelsen nos está diciendo que ante el incumplimiento de una obligación surge una sanción. En la responsabilidad individual, entonces es una persona, reiteramos, la que tiene que soportar esa sanción. La responsabilidad, según el carácter del sujeto responsable, también puede ser colectiva. En esta, un grupo de personas tiene que soportar las consecuencias jurídicas, la sanción, derivada de la conducta de uno solo de ellos, ¿no? Ejemplo, la responsabilidad de los socios de una sociedad o de un Estado. Puede darse, por ejemplo, en una empresa, ¿no? En una empresa, uno de los socios genera un contrato en el que ha dañado a alguien, genera un contrato que se incumple, generando, por tanto, un daño a alguien, y serán todos los socios de esa empresa, porque esta persona está obrando en nombre de la empresa, los que sean los responsables. Es decir, es toda la empresa la que es la responsable. ¿A ver? Hay ahí una responsabilidad colectiva. También, estimados estudiantes, ustedes en la materia de derechos humanos van a poder ver el sistema interamericano de derechos humanos dentro del cual podemos distinguir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante las vulneraciones de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara responsables a los estados por la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, es decir, son un conjunto de derechos que van a ser necesarios y van a ser considerados incluso naturales para las personas, pues van a ser esos requisitos mínimos que debe tener una persona para tener una vida digna. Y si un Estado vulnera esos derechos, entonces también será responsable. Pero parte del Estado somos todos nosotros, ¿no ve? Bolivia ha sido condenada ha sido declarada responsable por atentados contra derechos humanos en diferentes casos, ¿no? No han sido tantos como otros países, pero sí hay esos antecedentes, ¿no? El caso Pacheco Tineo Bolivia, Trujillo Orosa Bolivia, Ticona Estrada Bolivia, Ibsen contra Bolivia. También había algunos casos que todavía estaban sin resolución, ¿no? Que están en pleno proceso. Entonces, estimados estudiantes, en estos casos, excepto en Ticona Estrada, en el cual creo que se arribó a un acuerdo, Bolivia ha sido declarada responsable por vulneración de derechos humanos y ha tenido que desembolsar un monto de dinero para indemnizar esos daños, ¿no? La Corte Interamericana ha establecido eso. Pero ese dinero, obviamente, es de toda Bolivia, ¿no? De toda Bolivia, es una responsabilidad colectiva, porque todos estaríamos realizando ese pago, al menos mediante impuestos, mediante los ingresos que genera el Estado también, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad colectiva. Dentro de la responsabilidad, también podemos encontrar la responsabilidad por culpa y la responsabilidad por resultado. La responsabilidad por culpa, nos dice Hans Kelsen, o también llamada intencional, es aquella en la cual el agente al menos ha podido prever el efecto de su conducta, ¿ya?
En este caso estarán los delitos, ¿no? Los delitos dolosos que han sido realizados con intención. El asesino, el estafador, aquel que ha difamado, aquel que ha calumniado, aquel que ha realizado ciertos delitos que sean contra la seguridad del Estado, por ejemplo. Entonces, en la responsabilidad intencional o por culpa, el agente del daño o lo ha hecho intencionalmente o al menos ha podido prever que su conducta podía generar esa consecuencia. Por eso es que se le critica a Kelsen, ¿no? Porque él dice, hay otra responsabilidad que es absoluta o por resultado. El efecto perjudicial no ha sido querido por el sujeto actuante. Eso nos dice Kelsen. Entonces hay dos, ¿no? La intencional o por culpa o la absoluta o por resultado. Y Kelsen da un ejemplo en el caso de la responsabilidad absoluta o por resultado, que es el de la negligencia de los profesionales, de la negligencia médica concretamente. Sin embargo, se le critica esto a Kelsen, ¿no? Porque la negligencia en el caso de profesionales, estimados estudiantes, tendría que ser intencional o por culpa. ¿Por qué? Porque un profesional negligente mínimamente ha previsto que el incumplimiento de los protocolos de su ciencia, de su pericia, puede generar esas consecuencias jurídicas adversas o, bueno, y esas consecuencias en los hechos que puedan ser perjudiciales para alguien. ¿Me entienden? Entonces, se critica a Kelsen, en primer lugar, este ejemplo de la negligencia, porque le dicen un rato, en la negligencia no es que el efecto no ha sido querido, el agente ha podido prever, podía prever qué es lo que iba a pasar. Vamos con un ejemplo, ¿no? Los médicos tienen que cumplir ciertos protocolos para realizar cirugías día a día, ¿no? Tienen que cumplir. Si un médico decide, o bueno, le da flojera cumplir con los protocolos en una intervención, obviamente, él ha podido prever que esto podría llegar a generar un perjuicio o un daño, ¿no? Por lo cual la negligencia no debería estar, según los críticos de Kelsen, dentro de esta responsabilidad absoluta por resultados, sino dentro de una intención, digo, dentro de una responsabilidad intencional o por culpa. Igual, demos el ejemplo de un abogado, ¿no? Los abogados conocen cuáles son los plazos para interponer recursos. Entonces, el abogado que no ha interpuesto los recursos dentro de los plazos establecidos por ley, también sabe, ha previsto que el no plantearlo puede llevar a que su cliente ya no pueda reclamar esos errores que considera que han existido en una resolución. Por lo tanto, dentro de la responsabilidad intencional o por culpa, debería encontrarse también la negligencia. Y de hecho, nosotros cuando analicemos el tema de la culpa, con detenimiento, vamos a ver que sí, que la negligencia, que la imprudencia es una forma de responsabilidad que implica intención. ¿Por qué? Porque la gente la ha previsto y que es reprochable, ¿no? Dentro de los sistemas de responsabilidad civil subjetiva. ¿Qué más se critica a Kelsen, aparte de este ejemplito que él da? Quedaría fuera de él todos los supuestos, o sea, desde su perspectiva, todos los supuestos de responsabilidad civil objetiva, ya que en estos casos la obligación de indemnizar no actúa como una reacción, sino solamente se establece un deber resarcitorio, que sin conllevar culpa ni reproche alguno, se comporta como una norma redistribuidora de los costes. ¿A qué se refiere esto? Hans Kelsen, como hemos visto, nos establece que la responsabilidad es una sanción, es una reacción. Por tanto, los críticos dicen, un momento, en la responsabilidad civil objetiva no hay una sanción como tal. Nosotros hemos visto, ¿no? Es decir, en la responsabilidad civil objetiva estamos ante actividades que incluso son lícitas, ¿no ven? Nosotros hemos visto que dentro de la responsabilidad civil objetiva, por ejemplo, encontramos las actividades de riesgo. Una persona es responsable
por el riesgo mismo de la actividad que desarrolla, en algunos casos. Entonces, en estos casos de responsabilidad objetiva, no se puede considerar que haya un reproche como tal. Simplemente estamos ante un daño que sería injusto, claro está, pero ese daño tiene que repararse. Esa es entonces la perspectiva de Hans Kelsen y las críticas que se ha dado. Además de la perspectiva de Hans Kelsen, estimados estudiantes, se ha generado un otro intento de conceptualizar la responsabilidad. Hans Kelsen, como habíamos visto, nos establecía que la responsabilidad era una reacción. Pero otros autores han establecido que la responsabilidad sería una consecuencia jurídica. Y mediante esto se trata de realizar un concepto ecléctico, ¿no? Un concepto ecléctico en el cual puedan ingresar todas esas formas de responsabilidad. Estamos todavía en modelos unitarios, ¿no? Kelsen ha tratado de darnos una definición o un concepto de responsabilidad dentro del cual se abarquen todas esas diferencias que hemos visto. Pero ha habido una crítica que creo que es válida. También otros autores nos han dicho, en realidad no es una sanción como tal, la responsabilidad es una consecuencia jurídica. Desde esta perspectiva, la responsabilidad ya no sería una sanción, sino una consecuencia jurídica establecida por el ordenamiento jurídico, por un ordenamiento jurídico dado, cuando se dan ciertas condiciones previamente determinadas por este sistema jurídico. Entonces, estimados estudiantes, según esta teoría de la responsabilidad como consecuencia jurídica, el ordenamiento jurídico es el que nos establece ciertos requisitos y ciertos presupuestos. Y cuando estos presupuestos, cuando estos requisitos se cumplen, surge la responsabilidad, ¿no? Entonces, es una perspectiva muy simple. Nos dice lo siguiente, A es responsable de X, significa que cuando en determinadas circunstancias se da X, determinada consecuencia se le puede imputar a A, ¿no? A es responsable de X, implica que X tiene todo, bueno, X está previsto por el ordenamiento jurídico y tiene diferentes requisitos. Si se han cumplido todos esos requisitos, entonces se atribuye esa consecuencia jurídica que X establece. Eso implica A es responsable de X. Este es un concepto valorativamente neutral, ya que no toma en cuenta el reproche o la reprobación, ¿no? Nosotros cuando revisábamos la responsabilidad civil subjetiva, veíamos que se toma en cuenta el análisis del sujeto y en tanto y en cuanto el sujeto hubiese previsto mínimamente el daño que podría generar, ya se le puede reprochar, ¿no? Entonces, hay un juicio de valor ahí, al decir, tú hiciste mal esto. Pero este concepto es más amplio, ¿no? O sea, trata de abarcar todo de manera neutral, porque nos dice, la responsabilidad implica que la norma jurídica nos establece diferentes requisitos y cuando esos requisitos se cumplen, se establece esa consecuencia establecida por la misma norma jurídica. Algo muy similar a lo que hemos estudiado cuando revisábamos la teoría de los hechos jurídicos, ¿no? Nosotros veíamos que los hechos jurídicos son todos esos acontecimientos, sucesos de la vida real que materializan la hipótesis de la norma y se atribuye esas consecuencias jurídicas. Entonces, esta perspectiva es muy amplia, si se dan cuenta. Se constatan únicamente la concurrencia de los hechos que dan lugar a la consecuencia jurídica, sin importar un desvalor moral de la gente. Entonces, A es responsable de X, implicaría una relación de causalidad. Si se cumplen los requisitos jurídicos para X, se establece una consecuencia jurídica para A. Para ir concluyendo, entonces, vamos a ver cuál es el problema de esta teoría. En realidad es muy amplia. Efectivamente, bajo esta perspectiva, sí ingresa todo, ¿no? Es muy simple, digámoslo así. Bueno, si se cumplen los requisitos establecidos por la ley, por la norma jurídica, se dan las consecuencias establecidas para la responsabilidad. Efectivamente, como decíamos, puede ingresar bajo este concepto cualquier tipo de responsabilidad. Si nosotros analizamos la responsabilidad penal, sí hay
requisitos establecidos por la ley y también hay una consecuencia establecida por la ley, entonces estamos efectivamente ante una responsabilidad penal que puede encajar en este concepto. Si hablamos de la responsabilidad civil, cualquiera que haga daño a otro de manera culposa tendrá que reparar el daño. Sí, ¿no? Hay ciertos requisitos establecidos por ley y la consecuencia se le atribuye a siempre y cuando se cumple. Efectivamente entra. La responsabilidad civil objetiva también entra. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si alguien desarrolla una actividad riesgosa y en mérito de esa actividad riesgosa se genera un daño, entonces es responsable y tiene que reparar el daño. Es responsable, ¿no? ¿Entra? Sí, ¿por qué? Porque se cumplen los requisitos y se tiene que dar esa consecuencia jurídica. Entonces, es una consecuencia jurídica la responsabilidad. ¿Es cierto? Es cierto. Este solo se centra en la relación jurídica, pero prescinde del reproche, si se dan cuenta. Y el reproche es un aspecto importante, al menos en la responsabilidad penal y en la responsabilidad civil subjetiva. Entonces, en primer lugar, se olvida del reproche al sujeto. Es tan genérica esta perspectiva que se olvida del reproche que se tiene que dar al sujeto en estos dos sistemas. Se olvida también del daño, ¿no? No toma en cuenta el daño, que es un elemento importante, al menos en los tres tipos de responsabilidad el daño es importante, más en la responsabilidad civil que en la responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal a veces toma en cuenta el riesgo y no siempre el daño únicamente. No toma en cuenta tampoco el riesgo, no hace un análisis exhaustivo, ¿no? De todos los elementos que forman parte de la responsabilidad civil objetiva, de la responsabilidad civil subjetiva y de la responsabilidad penal. De esta manera, el concepto de responsabilidad queda vacío de contenido. Pierde los elementos que lo diferencian de otros conceptos jurídicos. Ese es el problema de esta concepción, porque no toma en cuenta las peculiaridades de la responsabilidad. Nos da una definición tan genérica que cualquier hecho de la vida real, cualquier hecho de la vida real que tenga consecuencias jurídicas, podría confundirse con la responsabilidad. Ese es el problema de esta perspectiva. Sería lo mismo afirmar A es responsable de indemnizar B que A tiene la obligación de pagar impuestos. ¿No ve? Porque si nosotros analizamos, pagar impuestos también surge de una consecuencia jurídica, ¿no? La ley establece que ante un hecho imponible, ante un hecho generador, entonces uno tiene que uno va a tener que pagar ciertos impuestos. Entonces, no se diferenciaría mucho de esto, ¿no? No habría diferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay requisitos para pagar impuestos. Si es que se cumplen esos requisitos, se paga impuestos. Pero eso no es responsabilidad. Esos son deberes impositivos. Por otro lado, bueno, si uno cumple con en materia laboral, ¿no? Si un empleador tiene un contrato con el empleado bajo las relaciones de dependencia, bajo las relaciones bajo una relación de continuidad, además bajo subordinación, tiene que pagarle el salario, ¿no? Eso es lo que establece la norma jurídica, esa consecuencia jurídica. Pero eso es responsabilidad, nosotros ya hemos visto que no, ¿no? Entonces, el problema de esta definición que dice que la responsabilidad es una consecuencia jurídica es que es demasiado amplia. Y cualquier efecto jurídico establecido por la norma sería responsabilidad. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Pagar un salario es, pues, una obligación de carácter laboral que no surge de la responsabilidad, es un contrato en realidad por el cual las partes se han puesto de acuerdo para tener esa relación laboral. Si uno tiene que pagar impuestos, no es tanto la responsabilidad, son deberes impositivos establecidos desde la Constitución hasta la ley, ¿no? En cambio, la responsabilidad surge, como hemos visto, el momento en que se genera un daño. En la responsabilidad hay un reproche. Al que le pagan, el que paga impuestos no lo está haciendo bajo ningún reproche, ¿no? No lo está haciendo porque ha generado un daño. Entonces, la responsabilidad es otra cosa. La responsabilidad es algo un poco más específico. Y es por esto que esta perspectiva que nos dice que la responsabilidad es una consecuencia jurídica no termina siendo válida. No es válida porque es demasiado genérica.
cualquier suceso de la vida real que tenga efectos jurídicos podría ser considerado responsabilidad, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos nuestras perspectivas del modelo unitario, ¿no? El modelo unitario trata, reitero, de definir la responsabilidad desde una perspectiva genérica, ¿no? O sea, no genérica, trata de darnos un concepto general, un concepto en el que se abarquen todas las formas de responsabilidad. La perspectiva de Hans Kelsen estuvo muy cerca, ¿no? Como se habrán dado cuenta. El único problema de la perspectiva de Hans Kelsen es que no tomó en cuenta la responsabilidad objetiva, o sea, no pueden encajar dentro del concepto de Kelsen la responsabilidad objetiva. Y la teoría de la responsabilidad como consecuencia jurídica, lamentablemente, abarca todo, a tal punto que abarca demasiado, incluso cosas que no son responsabilidad. ¿No ve? Hasta acá, entonces, los modelos unitarios de responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Vamos a comenzar posteriormente con la temática de los modelos plurales.